Bueno, son las 15:05. Hoy es la tercera clase y es la última clase que va a ser virtual y teórica, ¿no? Ya el resto de las clases van a ser presenciales y van a ser prácticas. Hoy vamos a tener la presentación de proceso de diseño y cocinas solares, así que es muy, muy importante la clase que va a dar hoy José Luis Galdeano, ¿sí? Porque si aprendemos bien lo que va a mostrarnos José Luis hoy, vamos a hacer mucho más sencillo una cocina solar. Se nos va a hacer a todos mucho más fácil, así que a prestar mucha atención. Bueno, y si hay alguna persona que en las clases anteriores no haya puesto su nombre completo y su número de documento, lo pueden poner en el texto, en el sector de texto de Meet. Vamos a recordar que este curso se realiza gracias a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Le agradecemos a Raúl Tello, el secretario de Ambiente de San Juan, y también, por supuesto, a Anchipuraca, a Claudia Agnelli, quien es la directora del Centro Ambiental Anchipuraca. A través de este centro se realiza este curso taller Energía Solar Térmica, Cocinas Solares. Bueno, y todas las preguntas que tengan y no se puedan resolver o responder hoy, las pueden hacer vía mail a cursos@anchipurac.com. Ahí pueden escribir todas las dudas que les surjan hoy o que les surja en la práctica. Esto también lo pueden practicar o pueden consultar también otro material para poder hacer una cocina solar. Bueno, todas las dudas que tengan ustedes las pueden hacer a través del mail cursos@anchipurac.com. Bueno, José Luis, son las 3:09. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto a la próxima semana, los materiales que hay que llevar para hacer la cocina solar, ¿cómo vamos a organizarnos? O sea, digo, ¿se va a hacer en grupo? Eso lo vamos a ver durante las clases. El que quiera trabajar en conjunto con alguien lo va a poder hacer y el que quiera trabajar solo lo va a poder hacer sin ningún problema. Y, o sea, y los materiales lo tiene que traer, o sea, cada uno tiene que traer lo suyo o cada uno... Sí, cada uno debería llevar los materiales que consiga y las herramientas que pueda llegar a conseguir también. Sí, porque yo podría llevar, digamos, todos los materiales que piden. Bien, perfecto. Bueno, ya son las 15:10 de la tarde, así que yo creo que ya es tiempo suficiente como para que comencemos con esta tercera clase virtual y tercera clase teórica de este curso Taller Energía Solar Térmica, Cocinas Solares. Así que le vamos a dar el paso y la bienvenida también a José Luis Galdeano. Él es diseñador industrial y es el profesor que está dando este curso. Hoy se va a hablar, ahí sigue llegando gente, hoy se va a hablar de proceso de diseño y cocinas solares. Bienvenido, José Luis, y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que está participando del curso.
Bueno, muchas gracias, Gastón. Antes que nada quería saber si la presentación se ve bien en los dos links, ¿no? ¿Lo ves bien? En uno no se ve. ¿En cuál? Ahí te digo. En el que termina en TBB, en STB2. A ver. Bien. ¿Y ahí? A ver, ahí. Ahí está. Bien. Bueno, les pedimos por favor a todos que apaguen los micrófonos, así no se mezclan los audios. Y bueno, vamos a comenzar. Como dijo Gastón, bueno, mi nombre es José Luis Galdeano, soy diseñador industrial, trabajo en el laboratorio Comentes del Centro Ambiental de Chipuraca. Quería agradecerles a todos de nuevo, como dicen en las otras dos clases teóricas, por el interés que han demostrado por el curso, y bueno, y Gastón ya agradeció a las autoridades por permitirnos hacer esta actividad. Y como ya saben, cualquier pregunta o inquietud que tengan la pueden mandar a cursos@enchipurac.com y vamos a estar respondiendo por ese medio. Bueno, como ya sabemos, el objetivo general de este curso era generar una base de conocimientos acerca de la energía solar térmica que nos permita poder diseñar o construir diferentes artefactos que funcionen con esta energía aplicada. Ya lo sabíamos de antemano porque es el mismo objetivo general para todo el curso. Lo que varía ahora en esta clase son algunos objetivos específicos que entre los objetivos que vamos a intentar cumplir hoy es tratar de comprender qué es lo que es diseñar, conocer cuál es el proceso de diseño y cuáles son las etapas que componen este proceso, aprender a aplicarlo en este caso particular, el de las cocinas solares, y aprender un poco más de consideraciones a tener en cuenta sobre las cocinas solares. Bien. Bueno, el cronograma ya lo tienen en el grupo de WhatsApp. Entre lunes y martes vamos a estar confirmando los grupos según la cantidad de gente que se haya inscrito y lo estaremos organizando. Bueno, este es el módulo 3, es el último módulo teórico que vamos a dar y tiene que ver, como dije antes, con lo que es el proceso de diseño y particularmente aplicado a este tipo de objetos que son las cocinas solares. Yo voy a explicar ahora qué es lo que es el proceso de diseño, lo voy a desmenuzar entero y voy a tratar de, a la par de ir explicando cada una de las etapas, voy a ir a la par tratando de aplicarlo a nuestro caso particular. Primero hay que saber qué es lo que es el diseño. Existen infinidad de definiciones de diseño, pero yo me voy a quedar con una definición que he redactado yo, basándome en algunas definiciones que me gustan. Y básicamente el diseño es una actividad, es un proceso mental, una disciplina, que consiste en solucionar problemas o satisfacer necesidades. ¿A través de qué? De la búsqueda de la forma. Esa es la principal característica del diseño. El diseño es la búsqueda de la forma. Nosotros hacemos diseño en cualquier aspecto de la vida. La palabra diseño no es propiedad del diseño industrial, ni del diseño gráfico, ni de la arquitectura. El diseño lo hacemos inconsciente todo el tiempo cuando organizamos algo, cuando planificamos algún evento, incluso cuando cocinamos. Siempre estamos haciendo diseño. A ver, que no me anda muy bien la presentación. Ahí está. Bueno, es decir, desde hoy, desde esta clase y en la etapa práctica de taller, nos vamos a interiorizar con este proceso, con este método que comprende diferentes etapas y que nos va a permitir, mediante dar forma, por eso lo he puesto entre comillas, lo que vamos a hacer es dar forma, solucionar una problemática que vamos a definir precisamente ahora.
¿Cuáles son las etapas de este proceso, de este método? El proceso contiene muchísimas etapas. Yo he tratado, como vimos la semana pasada, que el modelo de la bóveda del cielo local o del movimiento aparente del Sol es una desviación de la realidad, es un modelo simplificado para que se pueda entender y pueda ser aplicado. Yo lo que he hecho es tomar distintos procesos de diseño y aglomerarlos en uno solo y tratar de hacerlo lo más didáctico para que ustedes lo puedan entender. Pero lo que hay que saber principalmente es que cualquier proceso de diseño comienza con un problema y termina con una solución. Esas son las dos etapas límites del proceso, el principio y el fin. Acá vemos el problema y la solución. Todo problema tiene solución y no hay que dejarse llevar por la ansiedad de solucionarlo, porque entre estas dos etapas van a empezar a aparecer un montón de otras etapas que las vamos a ir explicando una a una. Muchas veces estas etapas se hacen de forma consciente, muchas veces directamente no se hacen porque uno ya trae alguna base de conocimiento y no es necesario seguir investigando sobre algo porque ya lo sabe. Pero bueno, en nuestro caso hemos tratado de desmenuzar este proceso para que ustedes lo puedan entender. Y la última etapa es la solución. Si se aplica correctamente el método, vamos a poder encontrar, o vamos a tener más posibilidades de encontrar la solución, o más variantes de solución a esta problemática que hemos encontrado. La primera etapa que aparece dentro o entre medio de estas dos es la definición del problema. Lo primero que hay que hacer es definir el problema. Un problema es un conflicto, un asunto que hay que resolver. Mejor dicho, es el qué que hay que encontrarle una solución. En nuestro caso, nosotros estamos intentando aprender sobre cocinas solares. La problemática a la que nosotros nos estamos enfrentando es cómo cocinar alimentos aplicando la energía solar térmica. Generalmente la definición del problema se hace así, es un problema general y es muy sencillo. Porque cuando nosotros nos interiorizamos en alguna temática, nosotros ya sabemos más o menos cuál es la problemática que queremos solucionar. Estos problemas se pueden desmenuzar en distintos subproblemas a resolver. Lo podemos subdividir al problema en muchos subproblemas que los vamos a ir resolviendo uno a uno, siempre y cuando la solución de un subproblema no atente contra la solución de otro. ¿Qué quiere decir esto? Nos podemos encontrar en situaciones donde tenemos que solucionar algún aspecto de un objeto, pero esa solución no nos permite solucionar otra. Por ejemplo, tenemos que hacer un objeto que sea económico, pero también tenemos que, en ese mismo objeto, tenemos que solucionar la problemática de la conductancia de la electricidad, por ejemplo. Y nosotros sabemos que el oro es el mejor conductor de la electricidad. No podríamos usar oro, no podríamos solucionar ese aspecto de diseño con oro, porque estaríamos atentando contra la solución de que el objeto sea económico. Esto es simplemente un ejemplo para que veamos que las soluciones de un subproblema puede entrar en conflicto con la solución de otro. En nuestro caso, algunos subproblemas que podemos destacar tienen que ver con la captación de la energía y su reflectividad, la orientación del aparato, que puede ser automático o no, el sistema almacenador de energía, la estructura del objeto, etc. Nos vamos a encontrar con muchos aspectos a solucionar uno a uno, y lo que tenemos que intentar es que ninguno de esas soluciones entre en conflicto con otras. La siguiente etapa que entra en juego viene después de definir los elementos del problema, y es una etapa previa que se le llama la idea. La idea es fundamental para encontrar la solución a un problema, aunque no es suficiente para solucionar. Con una idea no vamos a terminar de solucionar un problema. Y la idea tiene que ver con el enfoque que nosotros le vamos a dar a nuestro proyecto. Nos va a determinar la dirección del proyecto en el que el proyecto se va a dirigir, y tiene que ver con distintos conceptos que nosotros vamos a ir encontrando y nos van a regir durante el proceso. Por ejemplo, casos de ideas aplicadas a cocinas solares puede ser que sean económicas, que estén fabricadas con materiales recuperados, que contemplen pocas partes, que sea susceptible a ser comercializada
que logre la mayor eficiencia en poco tiempo. También puede ser que logre una aceptación en la sociedad, porque bueno, uno de los principales problemas de las cocinas solares es que todavía no tienen una aceptación en la sociedad. Bueno, todos estos conceptos que yo he tratado de escribir acá son ideas que nos van a hacer que el proyecto tenga una dirección. No necesariamente tenemos que basarnos en una sola idea. El proyecto puede llevar varias ideas a la par, y como decía antes, en los elementos del problema hay que tratar de que ninguna idea atente contra otra, por supuesto, para que el proyecto pueda ser realizado. Bueno, luego aparece una etapa de datos. Esto es más que nada investigación. Simplemente se refiere a la búsqueda de antecedentes, investigar qué existe en el mercado, qué variantes hay dentro de las diferentes categorías de las cocinas solares. En nuestro caso, esta etapa la hemos realizado previamente desde Anchipura, de alguna forma parcial o total. Obviamente, seguramente queda mucho por investigar. Si hay alguna persona que sepa algunas cosas sobre cocinas solares que hayamos obviado en este curso, bienvenido sea, lo vamos a poder ver. Nunca se deja de investigar, pero es una etapa muy, muy importante, porque nosotros necesitamos empaparnos en el tema para poder realizar un proyecto, si no, no sabríamos para dónde ir. Luego, en la recopilación de datos viene lo que es el análisis de datos, porque recopilar datos sin analizarlos no tiene sentido. Esta etapa es un estadio de aprendizaje total, donde nos empapamos del tema para poder desarrollar este proyecto. En nuestro caso, al igual que la etapa anterior, es una etapa que está realizada en el armado de estas clases teóricas. Como dije recién, seguramente hay aspectos donde se puede profundizar más, y bueno, si alguien quiere aportar algo en las clases prácticas, lo va a poder hacer. Así que bueno, esperamos que puedan ayudarnos con este tema también. Y bueno, y acá es donde el proceso de diseño se pone, por decirlo de alguna forma, se pone lindo. Luego de estas etapas que he descrito recién, viene la etapa de creatividad. Y esta etapa en particular es la que va a empezar cuando nos juntemos en las clases presenciales de taller, porque es donde empezamos a atacar el problema realmente. La mente se ilumina y las posibles soluciones empiezan a desplegarse. Para muchos es la etapa más linda, como dije recién, y la idea principal deja de ser solamente una idea para empezar a convertirse en realidad. ¿Cómo se encara una etapa de creatividad? Bueno, en nuestro caso lo que vamos a hacer la primera clase práctica, es los que trabajen en grupo, trabajarán en grupo, los que trabajen solos, trabajarán solos, pero haremos lluvias de ideas, dibujos en papel, el que quiera diseñar digitalmente lo va a poder hacer, debates. Va a ser una clase donde la planificación y la idea de empezar a pensar cómo puede llegar a ser la cocina que tenemos en la cabeza es la parte más linda, y bueno, vamos a tratar de sentar las bases para que la construcción de la cocina sea lo más segura posible y lo más eficaz posible. Bueno, y así como empezamos a volar con ideas en la etapa de creatividad, hay que volver a la tierra automáticamente. Esta etapa de materiales y tecnologías muchas veces puede estar en orden inverso con la creatividad, pueden estar siendo etapas que se trabajan simultáneamente, porque los materiales y las tecnologías a los que tenemos acceso tienen que ser un condicionante de diseño muy importante. De nada sirve pensar en hacer una cocina solar, como dije hace un rato, hacer una cocina solar de oro, porque no lo vamos a poder hacer por una cuestión económica, por una cuestión de conseguir el material, y tampoco por una cuestión de las tecnologías con las cuales poder encarar un proyecto así. Así que la etapa de creatividad y la etapa de materiales y tecnologías son dos etapas que vienen muy de la mano, y que una depende de la otra, se pueden trabajar simultáneamente. En nuestro caso, lo mejor que podemos hacer, que ya lo hemos hecho de una forma previa,
y ustedes también pueden proponer sus materiales o pueden proponer las tecnologías que quieran aplicar, es hacer un listado de materiales de lo que hemos podido conseguir y lo que posiblemente consigamos. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros hemos enviado una lista de materiales sugeridos, no quiere decir que todo lo que esté en esa lista sea, lo vayamos a utilizar o lo vayamos a necesitar sí o sí para poder construir una cocina, pero yo necesito que ustedes piensen también qué es lo que ustedes pueden conseguir, y en base a eso es donde la creatividad de ustedes puede empezar a fluir. Así que, como decía antes, son dos etapas que vienen muy de la mano y que una condiciona a la otra. Luego viene la etapa de experimentación, que es cuando ya habiendo podido dibujar o tener alguna idea de cuál es la cocina que nosotros queremos construir, ahí es cuando vamos a empezar a construir, vamos a empezar a probar diferentes alternativas, ya habremos tenido bocetos, habremos trabajado mucho sobre esa parte, vamos a planear cómo construirlo. Esta etapa contempla el uso de herramientas, es de fundamental importancia contar con los elementos de seguridad. En la lista de materiales que hemos mandado al grupo hemos destacado también una parte de seguridad, que estaría bueno que lo consigan. En nuestro caso, en esta parte, en esta etapa de experimentación, lo que vamos a intentar hacer es cortar, soldar, realizar cualquier acción que nos permita ir dándole forma al diseño que hemos pensado, que tenemos plasmado en un papel o en un archivo, independientemente de cuál es la idea que hayamos elegido, el enfoque que hemos elegido para el proyecto. Y por último, en este proceso de diseño va a estar la etapa de verificación. Y esto ya es casi el final del proceso, es donde ya tenemos el objeto construido y vamos a empezar a verificar si funciona. Cada una de todas las etapas que yo he descrito puede hacer que encontremos algún aspecto que nos haga volver a una etapa anterior. Por ejemplo, nosotros construimos la cocina y los materiales reflectivos no funcionan bien. Bueno, esa etapa de verificación nos va a hacer volver un poco más atrás hacia la etapa de análisis de datos, por ejemplo, y vamos ahí a buscar un poco cuáles son los materiales que deberíamos usar en reemplazo de estos materiales que no nos funcionaron, y ahí volveremos a empezar de nuevo con el proceso. En esta etapa de verificación es una muy buena idea utilizar registros, valernos de herramientas como planillas, tomas de datos que nos permiten evaluar el funcionamiento del artefacto. Nosotros recibimos como donación hace un tiempo una cocina que habían hecho en una escuela, no me acuerdo bien cuál era el establecimiento, e hicimos unas pruebas tomando datos con unas planillas. Las planillas contenían campos como el día, la hora y la temperatura, y se fueron tomando registros cada cierto tiempo para ver cómo iba evolucionando esa curva de aumento de temperatura en el sólido. En el caso nuestro hicimos pruebas solamente con agua y un vaso de acero inoxidable, y fuimos viendo cómo según el día, según la temperatura general del lugar, las curvas iban variando según la hora del día también. Así que bueno, es una buena herramienta utilizar planillas para registrar estos datos y así poder diagnosticar si el artefacto funciona bien o si puede mejorar en algún aspecto. Bueno, y esa es la última etapa, en realidad la penúltima etapa del proceso de diseño. Vamos a volver ahora un par de etapas para atrás. Como yo les decía, la parte de recopilación de datos y de análisis de datos es una etapa que ya la estamos haciendo con estas clases teóricas. Así que vamos a seguir profundizando un poco más sobre consideraciones generales de las cocinas solares y algunos aspectos a considerar. Lo primero es, como ya vimos en la primera clase, existen varios tipos de cocinas solares y estas se pueden reunir en tres grupos. Las cocinas tipo caja, también llamadas hornos solares,
cocinas concentradoras, y yo le he agregado una categoría nueva que se llama cocinas indirectas, que son un poco más complejas, y estaría bueno que no la abordemos ahora con profundidad. Tiene más que ver con lo que es un calefón solar. Se utilizan para aplicaciones más específicas, como el calentado de algún fluido o algún fluido. No sirven mucho para cocinar alimentos realmente. Así que bueno, nosotros nos vamos a centrar más que nada en lo que son tipo hornos solares o tipo concentradores. Las cocinas tipo caja o horno solar es simplemente una cámara térmica aislada con una cubierta que tiene superficies reflectoras y por donde en una de sus caras entra la radiación solar. Son populares y se pueden construir con materiales muy baratos. Es bastante más barato de construir que una cocina concentradora, porque su forma es mucho menos compleja, pero su temperatura típica de operación oscila entre los 80 y los 120 grados centígrados. Es muy difícil generar más de 120 grados centígrados con una cocina o un horno solar. Luego tenemos lo que es la cocina de concentración, que es la más popular. En esta entra en juego todo lo que vimos la semana pasada del movimiento aparente del Sol y lo que es la geometría de la parábola. Generalmente las superficies reflectoras son parabólicas en 2 dimensiones, pueden ser paraboloides, pueden ser semiesféricas, pueden ser cilíndricas. Hay un montón de formas que se pueden crear para intentar concentrar la energía del Sol en un punto o en una zona donde nosotros ubiquemos nuestros alimentos para cocinar. Estas cocinas cuentan con un recipiente que, como dije recién, ese recipiente va a estar ubicado en la zona focal de esas parábolas o de ese paraboloide, y tienen la característica de que alcanzan altas temperaturas en muy poco tiempo y pueden alcanzar temperaturas entre 70 y 120 grados centígrados. Son bastante más peligrosas que los hornos solares, pero si se trabajan en las condiciones de seguridad adecuadas, podemos evitar los accidentes tranquilamente. Otra cosa a tener en cuenta con respecto a las cocinas de concentración, que solo funcionan con una correcta orientación hacia el Sol y no son estáticas. Tienen que estar moviéndose constantemente porque, bueno, como vimos la semana pasada, el Sol se mueve todo el tiempo, o nosotros consideramos que se mueve todo el tiempo, pero estas cocinas tienen esa característica de que necesitan un sistema orientador. Lo podemos ir moviendo manualmente, o si alguien se anima, y estaría buenísimo que alguien, quiera incluirle algún sistema electrónico de movimiento, sería una buena idea de llevar a cabo. Y por último, los hornos indirectos que hablaba recién, tienen sistemas similares a los calefones solares, usados para el calentamiento de agua. Pueden ser de placa plana o de tubos de calor. Estos hornos solamente calientan fluidos que son enviados a otro horno o recipiente donde se cocinan los alimentos. O sea, digamos que el horno indirecto no cocina, justamente su nombre lo dice, no cocina directamente el alimento, sino que calienta un fluido que posteriormente en otra cámara va a cocinar los alimentos. ¿Cuáles son las principales partes de una cocina solar? Yo he tomado como ejemplo las cocinas solares concentradoras, pero estas partes también se pueden aplicar a los hornos solares. Son las partes reflectoras, las partes absorbedoras y la estructura. Acá vemos una gráfica de cómo sería una cocina solar básica. Las partes reflectoras son los elementos que se encargan de la captación, la transmisión y el direccionamiento de la energía solar. La principal propiedad que tienen los elementos reflectores es que pueden manejar la radiación con una mayor eficiencia posible. Es decir, nosotros tenemos que intentar de encontrar elementos reflectores que
nos permitan evitar las pérdidas de energía, pérdidas térmicas y pérdidas ópticas. Las pérdidas ópticas son pérdidas que son propias de la geometría y las pérdidas térmicas son propias del material en que están hechos estos elementos reflectores. Luego viene lo que son los absorbedores o almacenadores. En este caso, en el caso de las cocinas solares parabólicas o concentradoras, los absorbedores son simplemente el envase o el habitáculo, no me sale la palabra, es, digamos, donde nosotros vamos a cocinar el alimento. Esos elementos tienen que tener control sobre el flujo de radiación que ingresa. Con él se puede, si nosotros utilizamos un buen almacenaje de la comida que estamos queriendo cocinar, vamos a aumentar la eficiencia de la concentración, vamos a tener una mayor velocidad en la transformación de la energía y vamos a, digamos, a poder cocinar en un tiempo menor. Y luego está simplemente lo que sería la estructura, que se refiere a todos los elementos que van a soportar las anteriores partes descritas. Es fundamental que la estructura sea calculada para evitar accidentes y también para asegurar la vida útil del artefacto. Las estructuras que vamos a utilizar, bueno, nosotros en la lista de materiales hemos intentado sugerir que trabajemos con acero, con caños, para poder hacer cocinas solares que sean durables en el tiempo y que sean rígidas o que soporten bien los pesos y que estén bien construidas para evitar accidentes. Bueno, ahora vamos a ver un poco más de algunos aspectos fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Son especies de condicionantes de diseño que nos van a acompañar durante todo el proceso, y se debe tener en cuenta que en una cocina solar hay ganancia de energía, hay almacenamiento de energía y hay pérdida de energía. La ganancia de energía en una cocina tipo horno solar es cuando la radiación ingresa al sistema. Si ustedes ven la primera imagen, hay una olla dentro de una caja, que esa caja tiene recubiertas sus paredes internas con materiales reflectores. Esa radiación es absorbida y transformada en energía térmica, y esta ganancia puede aumentarse si se utilizan reflectores adicionales por el lado, o sea, en el exterior de la caja, o con una orientación precisa. En el caso de las cocinas concentradoras, la ganancia de calor se radica simplemente en la concentración, en una buena concentración de la radiación directa sobre el recipiente que contiene el alimento. Es así como nosotros ganamos energía. Nosotros en las cocinas concentradoras estamos recibiendo una energía igual a una superficie y estamos reduciendo esa superficie a un punto o a una zona, y estamos enviando esa misma energía que antes incidía sobre una superficie mayor, la estamos mandando y la estamos concentrando en un punto, y es así como nosotros logramos aumentar o hacer esta ganancia de energía que necesitamos. El almacenamiento de energía en las cocinas tipo horno es simplemente, digamos, un proceso similar a lo que es el efecto invernadero. Es la irradiación térmica en el interior de la caja, y esto contribuye a la acumulación de energía en la cocina. Por lo tanto, la energía se concentra dentro, en el aire que está atrapado en la caja, haciendo que el alimento se cocine. En el caso de las cocinas concentradoras, el almacenamiento de energía se produce dentro del recipiente donde nosotros estamos cocinando el alimento. Y la pérdida de energía digamos, en ambos casos, la pérdida de energía se dan por los mecanismos de transferencia de calor, que son conducción, convección y radiación. Según los materiales que utilicemos, según la geometría de nuestro objeto,
vamos a tener más o menos pérdida de energía. Eso lo vamos a ir calculando mientras vayamos diseñando en las primeras clases prácticas. Bueno, estos tres conceptos de ganancia, almacenamiento y pérdida de energía me pareció que quedaban un poco en el aire, entonces lo que voy a hacer ahora es tratar de vincularlo con lo que vimos en la primera clase acerca de las funciones y subfunciones de una cocina solar. Cuando definimos la estructura de funciones de la cocina, en la primera clase vimos que habían 4 principales subfunciones que eran captar, transformar, almacenar y cocer. La función principal de la cocina es cocinar y todas estas son subfunciones que aparecen dentro de la zona térmica de la cocina. La función principal, como dije recién, es cocinar y las 4 funciones, las 4 subfunciones lo que hacen es satisfacer esta función principal. La primera era la función de captar, que es la forma en la que se lleva a cabo la captación de la energía. La eficiencia con la que la radiación es colectada o captada depende de las configuraciones geométricas y son las superficies, la forma de la superficie, perdón, y la orientación de las mismas. La captación tiene que ver con la geometría del objeto principalmente. Después viene la subfunción de transmitir y transformar, que es la forma en la que nosotros, luego de captar la energía, la dirigimos o la transformamos en calor. En el caso de las cocinas solares concentradoras, lo que hacemos es, los rayos solares que inciden sobre la parábola, la transformamos en calor, habiéndola concentrado en el punto focal. Después viene la subfunción de almacenar, que en el caso de los hornos solares es muy importante porque el funcionamiento de la energía depende del almacenamiento de esta energía en el tiempo, a diferencia de las cocinas concentradoras, que en poco tiempo nosotros podemos lograr concentrar el calor más rápido y no necesitamos de tanto tiempo para que el sujeto que estamos cocinando, el sólido o el líquido, sea cocinado. Y por último, la subfunción de cocer, que tiene que ver con los recipientes, y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes de, lo que hablábamos acá de la transferencia de calor, la conducción, la convección y la radiación. Bien, entonces, esos tres aspectos a considerar que tienen que ver con la ganancia de energía, el almacenamiento de energía y la pérdida de energía se producen en esta zona térmica que nosotros habíamos definido antes. La ganancia de energía se produce generalmente en las etapas o en las subfunciones de captar y transformar. El almacenamiento de energía se produce justamente en la subfunción de almacenar, y la pérdida de energía se puede producir en cualquiera de las 4 subfunciones, así que hay que estar muy atentos para hacer que la energía se pierda lo menos posible. Bueno, y por último, quería hablar un poco sobre la seguridad alimentaria en la cocción. Esto tiene que ver con cuestiones relacionadas con bacterias o con una mala cocción del alimento, no con seguridad en el funcionamiento de la cocina, sino que cómo se cocinan los alimentos, la salubridad de los alimentos cocidos, ya sea según el método que nosotros utilicemos, que puede ser cocinado al vapor, húmedo o en seco. No estoy hablando de cocinas solares, sino estoy hablando de cocción de alimentos en general. Este tipo de cocción, o sea, en realidad la cocción en general tiene que pasar por condiciones específicas y estrictas, independientemente de cómo lo cocinemos, a gas, leña o con cocinas solares. Yo acá tengo una tabla de seguridad que habla sobre las temperaturas mínimas internas que debe tener un alimento para que podamos eliminar cualquier agente, cualquier bacteria que nos pueda llevar a complicar alguna cuestión de salud.
Por ejemplo, aves de corral sin despresar muslos y alas, se recomienda 83 grados a un tiempo mínimo de 15 segundos para poder eliminarle la mayor cantidad, en realidad la totalidad de las bacterias que nos pueden hacer mal a la salud. Aves de corral, pero hablando de pechugas o carne de res o cerdo, se habla de 77 grados centígrados durante 15 segundos como mínimo para que estemos seguros de que ese alimento no nos va a hacer mal. Rellenos y recalentamiento de comida sobrante, 73,5 grados, también un tiempo mínimo de 15 minutos. Carne de res y de cerdo en término medio, embutidos y huevos, 72 grados en 15 segundos, perdón. Y carne de res, carne de cordero y pescado, mínimo 3 minutos a 63 grados centígrados. Hay una zona peligrosa que va entre los 10 grados centígrados y los 52 grados centígrados, que es donde se produce el mayor crecimiento de bacterias, y el tiempo de permanencia máximo de un alimento en esa zona peligrosa es de 2 horas. A partir de ahí, pasando las 2 horas, ya sería imposible consumir algo así porque tendríamos casi la seguridad de que eso nos va a hacer mal a la salud. Así que bueno, estos son datos que nos van a servir para que, más allá de la seguridad del funcionamiento de la cocina, también tengamos un poco de seguridad a la hora de consumir alimentos cocinados con estos sistemas, que no es un tema menor. Así que bueno, con esto vamos terminando. Como conclusiones de estas 3 clases teóricas, yo he anotado un par de frases acá, como que hemos aprendido generalidades sobre la energía solar térmica, hemos aprendido generalidades sobre las cocinas solares, también sobre el proceso de diseño en general y aplicado a lo que nos compete hoy, que es el diseño de cocinas solares. Hemos abordado temáticas complementarias que son fundamentales para el funcionamiento de este tipo de objetos, como son la geometría de la parábola, el movimiento aparente del Sol, geometría en general. Y bueno, ahora solo queda intentar que ustedes, con la ayuda de nosotros desde Antipurac, puedan llegar a desarrollar un proyecto, puedan llegar a aplicar este método de diseño de la mejor manera posible. Este método de diseño tiene bastante más etapas. Yo he tratado de simplificarlo para que sea entendible al público en general. Es, digamos, es mi área, o sea, en diseño industrial nos dan mucho sobre esto, así que es bastante más complejo, pero lo que yo quería hacer es tratar de bajarlo un poco para que ustedes lo puedan entender y que sea aplicable, porque lo importante es que tengamos buenos resultados a la hora de construir en las clases prácticas. Así que bueno, eso fue todo por hoy, y como dije más temprano, la semana que viene, entre lunes y martes, estaremos comunicando cómo nos vamos a organizar para los grupos y las clases prácticas. José, sí. Ahora te voy a hacer algunas preguntitas, un par de la gente que ha consultado, ¿no? Nos preguntan si el aluminio del Tetra Pak sirve para hacer la cocina solar. Yo creo que sí. El aluminio es un material bastante reflectivo, o sea, cualquier material que sea espejado, que refleje una imagen, es bueno para esto. Habría que ver cuáles son las condiciones del aluminio que esta persona que haya preguntado pueda llegar a conseguir. Hablo de la limpieza o del el estado natural de ese aluminio. Bien, perfecto. Otra consulta. ¿La cocina solar tiene que armarse, digamos, la estructura, por metal o también se puede hacer con madera? Y yo no recomendaría mucho utilizar madera, aunque en la parte de la estructura es muy difícil que haya concentración de calor. Generalmente la estructura está por afuera de la concentración, pero sí se puede hacer de madera. Yo no lo recomendaría, pero habría que estudiar bien las posibilidades
para tratar de que la madera no entre en la parte concentradora, porque concentrar calor en una madera podría ser peligroso también. Bueno, ahí nos preguntan también, ¿y el acero inoxidable por el aluminio, supliendo al aluminio? Y el acero inoxidable sería lo ideal. A nivel duración, a nivel... tiene una alta reflectividad, es un espejo el acero inoxidable, así que sería ideal. Lo que sí, bueno, como es un material tan técnico, por decirlo de alguna forma, es más difícil de trabajarlo. Requiere de tecnologías un poco más complejas para poder trabajar. Bien. Profe, una pregunta, profe, Marcelo. Sí. Sobre lo que me quedó recién, lo que decía ahí de la pregunta sobre el armazón de madera. Peligroso al calentarse mucho, que puede haber se pueda producir algún incendio, alguna pérdida de fuego, alguna cosa así. Por eso creería que no sé si va a ser tan factible hacerlo de esa manera y no va a captar tanta radiación solar como para poder realizar eso. ¿Está bien o estoy equivocado? No, está bien, o sea, yo no utilizaría de ninguna manera madera para la parte concentradora. Sí podría utilizarse madera en algunas cuestiones estructurales que queden por fuera de lo que es la geometría concentradora, por decirlo. Bien. Otra pregunta, ¿dónde se puede conseguir una parábola para el tipo concentrador? Y lo más fácil es una antena de DirecTV. Se puede conseguir una antena de DirecTV en desuso, mejor, y si no, bueno, existen los kits de DirecTV prepago que no son caros, que vienen con la antena, el decodificador, todo. Se podría utilizar esa antena como último recurso si alguien la quiere comprar. Se podría hacer un diseño basado en esa antena. Bien. Mira, otra más. Dice, ¿las chapas del techo de zinc se pueden utilizar? Y las chapas del techo generalmente son si son espejadas, si el zinc es espejado, no sé si está hablando de lo que es el galvanizado. El galvanizado tiene una textura que absorbe bastante los rayos solares, no refleja mucho. Pero si es un metal que tiene propiedades de espejo, digamos, de reflexión de imagen, sí se puede utilizar tranquilamente. Perfecto. Otra más dice, para el caso de la cocina en caja, ¿se puede utilizar material como cartón, como cajas de cartón, telgopor y papel aluminio? Sí, totalmente. De hecho, se puede utilizar el telgopor como aislante entre el cartón y el papel aluminio, porque lógicamente el papel aluminio, que va a ser las veces de reflector, va a levantar temperatura, y bueno, se puede utilizar el telgopor para aislar un poco el cartón de esa temperatura. Y me preguntan acá, ¿y lámina Miller? No conozco la lámina Miller. Perfecto. También nos consultaron qué tipos de materiales se pueden reutilizar, materiales que están en el hogar de cada uno para hacer la cocina. ¿Qué es lo que recomendás vos que se puede reutilizar? Y lo que pusimos en la lista de materiales, cualquier tipo de caños, bueno, sí, obviamente si tienen una antena parabólica, mejor, tornillería en general, cualquier elemento que ustedes consideren que les puede llegar a servir para el diseño que vayan, porque a esta altura yo me imagino que mucha gente ya debe ir teniendo una idea de a dónde quiere ir y cuál es el diseño que quiere hacer. Entonces, yo necesito también que ustedes vayan pensando qué es lo que quieren hacer, y cualquier cosa que encuentren en su casa, planchuelas, alambres, tornillería en general, como dije recién, bienvenido para que las posibilidades de diseño aumenten. Bien, perfecto. Acá, bueno, nos hacen varias preguntas, las que no podamos responder ahora. Por favor, envíen el mail a cursos@chipback.com, ¿sí? Porque tampoco tenemos tanto tiempo. Pero voy a leer alguna. Dice, el punto focal, ¿con qué tipo de material se realiza para el caso de la cocina en caja? Bueno, las cocinas en cajas no tienen un punto focal. El punto focal se refiere a... nosotros cuando vimos la semana pasada en el tema de la geometría y de la geometría de la parábola, vimos las características de esta curva. Bueno,
Las antenas parabólicas son, para que ustedes se imaginen, es una parábola plana que gira sobre su propio eje y genera esa superficie. El punto focal es el foco de cualquiera de todas esas parábolas que ha girado sobre su propio eje. A eso me refiero con punto focal. Y es ahí donde nosotros tenemos que ubicar el recipiente para cocinar. Pero en el caso de las cocinas tipo horno, ese punto no existe, porque no estamos trabajando con una parábola. Perfecto. Bueno, vamos a ir haciendo las últimas preguntas, José, y ya vamos cerrando. ¿Se puede cubrir la parábola con membrana asfáltica quedando el aluminio como reflectante? Preguntan. Sí, es una buena opción. Lo que sí, la parte de aluminio de la membrana tiene textura, y esa textura puede hacer que estemos, digamos, por decirlo de alguna forma, adulterando la forma parabólica y hacer que los rayos se reflejen en distintas direcciones y no al punto focal. Pero si logramos si logramos que esa membrana quede lo más fiel a la forma parabólica, no habría problema. Perfecto, entonces acá dice, tengo papel refractario tipo 3 milímetros. Debe ser la consulta. ¿Ese servirá? Sí, totalmente. No sé qué... 3M. 3M. Ah, Sí. 3M. Bueno, sí, con más razón. Como decía recién con el tema de la membrana, lo importante es no adulterar la forma parabólica para que los rayos se reflejen al foco con la mayor eficiencia posible. Perfecto, entonces. Bueno, ya José ha respondido algunas de las preguntas. Reiteramos, si les surgen otras preguntas en otro momento, ahora que estamos cerrando, también las pueden enviar por mail a cursos@anchicurac.com, ¿sí? Ahora cerramos. La próxima clase, José, va a ser... El miércoles que viene, el primer grupo. Como decía antes, entre lunes y martes vamos a estar comunicando quiénes se fueron inscritos en el primer grupo. Bueno, esto va a depender también de la cantidad de gente que se termine de sumar a las clases prácticas, por una cuestión de protocolo. Claramente todos sabemos por lo que estamos pasando. Bien, perfecto. Bueno, la próxima clase ya comienzan las clases prácticas. ¿Van a ser 3 o 4, José? 3. 3 clases prácticas. Grupo, 3 por cada grupo, así que bueno, es la parte más importante de este curso, así que les aconsejo a todos que participen de estas clases y que estén atentos a los mensajes de WhatsApp que vamos a estar enviando desde el Centro Ambiental Anchicurac. Bueno, vamos cerrando. Agradecemos de nuevo a la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Raúl Tello, al secretario de Ambiente, también a todo el equipo de Anchicurac, a Claudia Anelli, quien es la directora de Anchicurac, y todo el equipo que está trabajando en este momento también, y por supuesto a José Luis Galdeano, quien es el profesor, en este caso él es diseñador industrial y es el profesor de este curso. Bueno, y por supuesto a todos ustedes, a todos los que están participando del curso, muchísimas gracias y nos estaremos viendo todas las próximas clases, ya que son presenciales. Bueno, gracias a todos por participar y bueno, esperemos que tengamos buena convocatoria también para esta etapa práctica que se viene ahora la semana que viene. Recordemos que esto va a ser en el sector exterior de Anchicurac, digo, por el tema de protocolo, va a haber la distancia correspondiente, distancia social, ¿no? El distanciamiento social correspondiente, se va a trabajar en mesones, va a ser afuera, en el sector exterior, así que pueden estar tranquilos por el tema del protocolo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Son 4 horas en la parte práctica. Gracias a todos. ¿Cómo? Son 4 horas que vamos a estar en la clase práctica. Hemos planteado en principio de 14 a 17 horas, pero bueno, veremos cómo lo organizamos. Yo creo que entre 3 y 4 horas van a ser. Bueno, ahí respondida la pregunta, entre 3 o 4 horas. De todos modos, se va a estar comunicando el personal, el equipo de Anchicurac, por WhatsApp con todos ustedes. Así que ya les van a avisar bien días, horarios, todo, para que estén presentes acá en Anchicurac en las clases prácticas. Bueno, vamos cerrando, José. Les agradecemos nuevamente a todos y será hasta la semana que viene. Dale, gracias. Chao a todos y muchas gracias por participar.